En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 24 de julio de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y, por supuesto, saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está usted en este nuevo viernes del mes de julio, en donde hemos continuado con lluvia durante la semana, pero por supuesto, gracias a Dios, con bastante menos intensidad de lo que tuvimos en entre fines de la semana pasada y el fin de semana pasado, ¿no? Sí. Hola Mario, hola Enzo, buenas tardes, señores auditores, buenas tardes Radio Portales, muchas gracias por acompañarnos. En realidad, nuestros sentimientos están con aquellos que han perdido a seres queridos, está con aquellos que lo están pasando mal, aquellos que han perdido bienes, aquellos que han perdido su casa, aquellos que todavía están buscando a algunas personas que están desaparecidas en algunos lugares, especialmente en la región de Coquimbo y la región de Atacama. Pero también, por otro lado, tenemos que estar conscientes de que el agua es un producto necesario. Tal como decías tú, ojalá que las lluvias fueran más templadas, que fuera una cosa no como ocurrió no como ocurrió la semana pasada. Pero el agua es necesaria e indispensable para nuestra vida. Así es. Bueno, leía cuando fue ayer, justamente, que eh, los embalses de la cuarta región han recuperado notablemente sus niveles de agua, y lo que va a ser bueno, por supuesto, para la economía de esa zona. Claro que los costos de la reconstrucción, de la reparación, va a ser tremendo, tremendo, y bastante duro. Va a durar mucho tiempo. Pero bueno, ánimo para nuestros compatriotas que lo están pasando mal, tal como dice usted, Francisco. Ya, Francisco, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 20 de julio de 1769. Nace en Valdivia Camilo Enríquez González, sacerdote, escritor y político chileno, que tuvo activa participación en el proceso independentista. En 1790 hizo en Lima sus votos como hermano de la Orden de la Buena Muerte y en 1811 regresa a Chile y se involucra en la vida política. Redactó la proclama de Quirino Lemaches,
Quirino Lemaches era su seudónimo y que en la palabra Quirino Lemaches se forma con las palabras de Camilo Enríquez, o sea, con las letras de Camilo Enríquez. Uno de los primeros y más importantes ensayos revolucionarios promoviendo la independencia de Chile. El 16 de enero de 1812 comienza a dirigir La Aurora de Chile, el primer periódico cuyo primer número se publicó el 13 de febrero de ese año, por lo que se le considera el padre del periodismo nacional. Falleció en Santiago el 16 de marzo de 1825. «25 de julio de 1811. El mayor del Húsares de Galicia, José Miguel Carrera y Verdugo, después de prestar más de 20 años de servicio en el ejército de la madre patria, arriba al paraíso motivado por los vientos independentistas que soplaban en Chile. Después de una dilatada carrera militar en España, vuelve a nuestras tierras y se une para consolidar el período conocido como la Patria Vieja. Carrera realizó importantes esfuerzos tendientes a organizar una marina de guerra para Chile y estableció la prensa nombrando redactor de la Aurora de Chile a Fray Camilo Enríquez. Redactó el primer cuerpo constitucional para el país, denominado Reglamento Constitucional de 1812. Creó la primera bandera nacional con los colores azul, blanco y amarillo e inició legalmente inició legalmente la docencia femenina. 21 de julio de 1843. Andrés Bello es nombrado rector de la Universidad de Chile. El intelectual venezolano Andrés Bello asumió como el primer rector de esta universidad, tras la promulgación de su nueva ley orgánica en 1842. Andrés Bello lideró esta casa de estudios hasta el día de su muerte en el año 1865. En el discurso de Andrés Bello, el 17 de septiembre de 1843, ante el presidente Manuel Bulnes, ministros, militares, legislativas y judiciales, más representantes del mundo escolar y académico, con motivo de la inauguración oficial de la universidad, da cuenta de un modelo educacional y una misión política y cultural que debía conciliar y promover todos los ámbitos del saber. Todas las verdades se tocan. Todas las facultades humanas forman un sistema en que no puede haber regularidad y armonía sin el concurso de cada una. 23 de julio de 1881. Las repúblicas de Chile y Argentina firman en Buenos Aires un tratado que estableció la frontera entre ambos países. Lo suscriben el cónsul general de Chile en Argentina, don Francisco Borja Echeverría, y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina. Este tratado fijó la línea limítrofe a lo largo de la cordillera de los Andes, hasta el paralelo 52 de latitud sur, dividiendo las cuencas y asegurando el control soberano de Chile sobre el estrecho Magallanes. Asimismo, estableció el límite en Tierra del Fuego, no obstante que significó renunciar a los derechos históricos que nuestro país poseía en la Patagonia Oriental. Esto dividiendo las cuencas, la división de las cuencas, es la famosa teoría de la divisoria de las aguas. El agua que cae en la cordillera y llega al Océano Pacífico, ese territorio es de Chile. Y el agua que cae cerca del límite, o digamos en la cordillera, y esa agua llega al Atlántico, es territorio argentino. 22 de julio de 1893. Nace en Temuco Dagoberto Godoy Fuentealba, oficial del Ejército de Chile, que el 12 de diciembre de 1918, y siendo teniente primero, a bordo de la frágil aeronave Bristol de 110 caballos de fuerza, realiza la hazaña de cruzar la cordillera de los Andes por su parte más alta, a la altura del monte Tupungato, a unos 6.300 metros de altura. En reconocimiento de este hecho excepcional, cada 12 de diciembre se conmemora el Día de la Aeronáutica Nacional. Falleció el 8 de agosto de 1980 a los 67 años de edad. Mira, cuando uno mira cuándo falleció, no es una historia tan antigua. 24 de julio de 1899. Inicia su primer viaje de instrucción la corbeta General Baquedano, partiendo desde el propio astillero de construcción en Inglaterra. Su itinerario fue Isla de Pascua, Vancouver,
San Francisco, Honolulu, Yokohama, Nagasaki, Shanghái, Hong Kong. En este último puerto ocurrió el lamentable fallecimiento del guardiamarina Carlos Krug. Luego, la unidad continuó su viaje, visitó los puertos de Singapur, Batavia y Sydney, regresando a Valparaíso el 28 de febrero de 1901. 22 de julio de 1966. En la base naval de Talcahuano es bautizado el patrullero marinero Fuente Alba, nombrado en recuerdo y honor al marinero héroe que entregó la vida el 15 de agosto de 1965, un año antes, luego de rescatar de las tormentosas aguas a 4 de sus compañeros de la Janequeo, que realizaba faena de rescate del patrullero Leucotón. La nave de 830 toneladas, construida en 1944 en astilleros de Texas, Estados Unidos, segunda en llevar el nombre, alcanzó a prestar servicios por 18 años en la Armada de Chile, los que desarrolló en la tercera zona naval como apoyo a Puerto Williams y a las icónicas lanchas torpederas. Cariñosamente allá en el sur le llamaban el FU, era el diminutivo de Marinero Fuente Alba. 20 de julio de 1969. Llegada del hombre a la luna. El modo lunar Eagle, águila en español, alunizó en el sector llamado Mar de la Tranquilidad, con el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin, en el marco de la misión Apolo 11 de la NASA, siendo Armstrong el primer ser humano en pisar el satélite natural de la Tierra, en un hecho trascendental y que fue de los más vistos en nuestro planeta. Al pisar el Mar de la Tranquilidad, el comandante pronunció su famosa frase: "Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad". 21 de julio de 1990. En una solemne ceremonia, la Armada de Chile recibe la espada que el comandante de la corbeta Esmeralda usó el 21 de mayo de 1879 para saltar al abordaje del Huáscar, muriendo heroicamente por su patria. En este acto, doña Elena Walker, viuda de Arturo Prat Echaurren, cumple con los deseos de su esposo y nieto del héroe de Iquique, quien en su testamento estipuló: "Lego a la Armada Nacional la espada que perteneció a mi abuelo, capitán don Arturo Prat Chacón, y que portaba el 21 de mayo de 1879 al abordar el Huáscar, y que recibí por testamento de mi padre, don Arturo Prat Carvajal". Este legado lo condicionó a que la Armada Nacional mantenga esta reliquia histórica en la Escuela Naval, en un lugar especial y exclusivo que permita resaltar su importancia histórica. Junto con la reliquia, es entregada a la Escuela Naval la carta mediante la cual el comandante Grau remitió el arma y otros objetos personales a la viuda del jefe naval chileno, doña Carmela Carvajal. Esta fue una ceremonia ha sido una ceremonia muy recordada, fue una ceremonia muy bonita cuando se hizo entrega a la Escuela Naval de la espada de Arturo Prat Chacón. Eso es lo que tenemos, Mario, para hoy. Perfecto, perfecto, excelente. Vamos entonces con la pauta que tenemos preparada para el día de hoy. Y como ya es tradicional, el primer tema son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores la historia de la playa Caleta Abarca. Vamos a ver qué nos dice la crónica de la playa Caleta Abarca. Para esta crónica hemos tomado como referencia información que nos entrega la Biblioteca Nacional de Chile, la Municipalidad de Viña del Mar, la Academia de Historia Militar y ayuda, ¿no es cierto?, gran ayuda, importante ayuda que nos entrega el chat GPT. La historia de Viña del Mar, donde se encuentra la playa Caleta, se inicia con la llegada de los conquistadores y la división del valle de Peuco en dos grandes haciendas. Las Siete Hermanas, llamadas así por las siete colinas que se ubican entre el Cerro Castillo y el Cerro Barón, y la Viña del Mar, denominada así por los viñedos plantados en los terrenos que hoy ocupa el Palacio Rioja. En cuanto a la playa Caleta Abarca, refleja la transformación de Viña del Mar desde una pequeña localidad costera vinculada a la industria y el ferrocarril hasta convertirse en el principal balneario de Chile, siendo hoy una de las playas más visitadas del país.
Fue durante gran parte del siglo XIX un sector de trabajo, talleres y actividad marítima. En la época colonial y hasta antes de la fundación de Viña del Mar en 1874, el sector donde hoy se encuentra Caleta Abarca pertenecía al ámbito de la hacienda de las Siete Hermanas, como hemos dicho, una enorme propiedad que se extendía desde el estero Marga Marga hasta las proximidades de Valparaíso, o sea, desde el Cerro Castillo hacia el sur. La playa era entonces una pequeña ensenada de arena y roqueríos, protegida por el Cerro Castillo y el Cerro Recreo. Su configuración natural la convertía en un lugar apropiado para el uso de embarcaciones menores dedicadas al traslado de personas, el embarco y desembarco de productos que generaba la hacienda y para las faenas de pescadores, razón por la cual comenzó a conocerse como una caleta. Pero ¿por qué el nombre de Caleta Abarca? El origen del nombre Caleta Abarca es uno de los aspectos más interesantes de la historia de Viña del Mar, porque existen dos teorías, aunque una de ellas posee mayor respaldo documental que la otra. La primera teoría se refiere al apellido Abarca. Esta es la explicación más difundida actualmente. Diversos historiadores sostienen que el nombre proviene de la familia Abarca, propietaria o vinculada a terrenos de la antigua hacienda Las Siete Hermanas durante el periodo colonial. Uno de los primeros miembros documentados es don José de Abarca, quien aparece a comienzos del siglo XVIII desarrollando actividades agrícolas en la hacienda. Según el investigador Piero Castañeto, en 1711 José de Abarca plantó un viñedo en las Siete Hermanas, complementando los cultivos de la vecina hacienda La Viña de la Mar. Con el paso de los años, el apellido Abarca quedó asociado a la pequeña ensenada ubicada al pie del Cerro Castillo. El topónimo parece haber surgido porque este sector estaba vinculado a esa familia. Ocurrió con numerosos lugares del Chile colonial. La segunda teoría está relacionada con la caleta de la Barca. Existe una explicación mucho más antigua, hoy menos aceptada, que fue difundida por Benjamín Vicuña Maquena en su libro De Valparaíso a Santiago. Según él, el nombre original habría sido Caleta de la Barca. Caleta de la Barca. Vicuña Maquena afirmaba que en aquella pequeña ensenada permanecía amarrada una barca perteneciente a un pescador o al propietario de la hacienda vecina. Con el paso del tiempo, la expresión Caleta de la Barca habría evolucionado fonéticamente hasta convertirse en Caleta Abarca. El historiador incluso describiría el lugar hacia mediados del siglo XIX como una playa casi desierta donde existía una modesta casa junto al mar, tres pescadores que secaban allí sus redes y una única embarcación fondeada en la pequeña ensenada. Resulta interesante que el propio Vicuña Maquena escribía que aquel sitio, comillas, podría convertirse algún día en un elegante balneario, cierre de comillas, anticipando décadas antes la transformación turística de Viña del Mar. La mayoría de los investigadores actuales considera más sólida la explicación basada en el apellido Abarca, por varias razones. Por una parte, existen registros históricos de personas con ese apellido vinculadas a la hacienda del sector durante el siglo XVIII. Por otra parte, muchos accidentes geográficos chilenos recibieron el apellido de antiguos propietarios o vecinos destacados. Y por último, no se han encontrado documentos coloniales que utilicen oficialmente el nombre de Caleta de la Barca. Por ello, la hipótesis del Cuñavaquena suele interpretarse hoy como una etimología popular o una explicación literaria, más que como un hecho documental plenamente comprobado. Con la creación de la ciudad de Viña del Mar, la caleta no cambió en nada. Fue solo hasta la construcción del ferrocarril entre Valparaíso y Santiago cuando cambió profundamente este sector. En 1855 comenzó a funcionar el primer tramo ferroviario entre Valparaíso y Viña del Mar, siguiendo la línea costera, y en el caso de Viña del Mar hubo que abrir un trecho en lo que era el Cerro Recreo para el paso del ferrocarril hacia el interior, con lo cual nació el actual Cerro Castillo. Por otra parte, aunque las vías no pasaban por la arena misma, la presencia del tren impulsó el desarrollo urbano y facilitó el acceso a la bahía, que hasta entonces era relativamente aislada. Pero el mayor cambio ocurrió en 1883, cuando la empresa inglesa Lever Murphy and Company
instaló en el lugar una importante maestranza metalúrgica, perdón, y de reparaciones navales. Durante varias décadas el paisaje estuvo dominado por grandes galpones industriales, talleres mecánicos, grúas, un pequeño muelle para embarque de materiales y depósitos de hierro y maquinaria. La empresa fue pionera en la industria metalmecánica chilena y participó en la fabricación y reparación de puentes, estructuras metálicas, equipos ferroviarios y componentes para obras portuarias. La playa, por lo tanto, tenía un carácter eminentemente industrial y no recreativo. Y estamos viendo aquí con Francisco una foto de 1895 tomada, ¿no es cierto?, desde el interior hacia la playa, digamos, donde se aprecian ahí a la derecha las full instalaciones, digamos, a la derecha de la línea del tren, digamos, hacia el Cerro Castillo, full instalaciones de la industria Lever Murphy. Durante la Oye, década y ahora, perdón Mario, un segundito, ahí donde están todas estas instalaciones industriales, hoy día está el reloj de Florio. O sea, el cambio es gigantesco. Efectivamente, efectivamente. Claro, porque de partida, para poder abrir el paso, ¿no es cierto?, entre la playa, la actual playa Caleta Barca, pero la playa, el ambiente de Caleta Barca, hacia el castillo Gulf, hubo que comerle espacio al cerro para permitir un espacio ahí en el plan para la construcción de la vía, de la calle, digamos. Bueno, pero es De la Avenida Marina. la Avenida Marina, efectivamente, para construir la Avenida Amarilla, efectivamente. Durante la década de 1930, la Municipalidad de Viña del Mar impulsó un ambicioso programa para convertir la ciudad en un destino turístico internacional. En ese contexto se decidió recuperar el borde costero de Caleta Abarca. Las antiguas instalaciones industriales fueron retiradas progresivamente y el espacio comenzó a transformarse mediante nivelación de la playa, construcción de paseos, plantación de jardines e instalación de servicios para bañistas. En 1938, Caleta Abarca pasó oficialmente a desempeñar funciones de balneario, marcando el inicio de la playa tal como la conocemos hoy, lo que fue ratificado con la construcción del Hotel Minamar en 1945. Estamos viendo aquí con Francisco una foto de 1939 donde se ve ya la playa en funcionamiento, pero aún está ahí parte de lo que fue el muelle y al fondo se ve donde está ahora actualmente el Hotel Miramar, todavía instalaciones de lo que fue la industria Leonard Murphy, ¿eh? Muy hermosa la foto. Uno de los hitos que consolidó la identidad del sector fue la construcción del reloj de Flores, inaugurado en 1962 con motivo de la realización de la Copa Mundial de Fútbol en Chile. Ubicado frente a Caleta Abarca, el reloj se convirtió rápidamente en uno de los símbolos más reconocibles de Viña del Mar y reforzó el carácter turístico de la playa. Desde entonces, millones de visitantes han asociado ambos lugares como un único conjunto paisajístico. Entre las décadas de 1940 y 1970, Caleta Barca fue una de las playas más fotografiadas del país. Las guías turísticas de ferrocarriles del Estado la presentaban como la puerta de entrada al balneario de Viña del Mar. Además, fue escenario de películas, concursos de verano y numerosas campañas promocionales que buscaban proyectar la imagen de Viña del Mar como la ciudad jardín. Las fotografías conservadas por la Biblioteca Nacional muestran una playa ya plenamente integrada al paisaje urbano y turístico a mediados del siglo XX. En diversas obras realizadas durante el siglo XXI aparecieron restos de la antigua maestranza y del pequeño muelle utilizado por Lever Murphy y compañía. Entre los vestigios recuperados se encontraron bases de hormigón, estructuras metálicas, rieles y restos del embarcadero. Estos hallazgos recuerdan que bajo la actual arena permanece parte de la historia industrial de Viña del Mar. Hoy es la primera playa habilitada para el baño al ingresar a Viña del Mar desde Valparaíso. Su ubicación frente al Cerro Castillo, el reloj de Flores y el borde costero la convierten en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad y en uno de los balnearios urbanos más concurridos de Chile. Y un dato poco conocido, muy rápidamente, durante cortos periodos, desde 1851 o un tiempo más prolongado, como el 26 de marzo al 10 de abril de 1853, el héroe de dos mundos, general italiano Giuseppe Garibaldi, uno de los padres de la patria de Italia, quien fue uno de los principales líderes y artífices de la unificación italiana y de la fundación del Reino de Italia moderno, llegó a la ciudad, fondeando su bergantín Carmen en Caleta Abarca. A su llegada lo esperaba la colectividad italiana residente en Valparaíso. En el momento previo al zarpe de la nave Carmen, en las costas de la caleta Abarca, en Viña del Mar, la colectividad italiana le regaló una hermosa bandera de seda bordada con hilos de oro y plata,
Entre cadenas y cañones destruidos se erguía una Italia en forma de una hermosa mujer triunfante llevando una corona torreada con las palabras independencia, unidad y libertad, más la inscripción Los italianos residentes en Valparaíso, 1853. Para él esto fue importante, inesperado y conmovedor, y respondió, en esta playa chilena, de frente a este mar infinito, les juro que siempre flameará a mi lado, en primera línea y en todos los combates que me esperan por la libertad de Italia eterna. En recuerdo de la visita al general, la colonia residente instaló en la base del Cerro Castillo, frente al hotel, un monolito en donde se lee: hace un siglo, Giuseppe Garibaldi ancló su barco en esta playa, fechado en 1951. Y esa es la crónica, queridos amigos, Francisco. Súper interesante, ¿ah? Y esto de Giuseppe Garibaldi, me recuerda una cosa, ¿ah? Italia no es tan antigua. Chile, en ese momento, o sea, es 1851, todavía no se producía la unificación de Italia. Y Chile ya Claro, era un país que ya llevaba bastante camino recorrido. así es. Italia, Curioso. Italia y Alemania son muy nuevos. Mario, Así es. vamos a la pausa. Eso es, vamos a la pausa musical y estamos enseguida de regreso con el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al iniciar este segundo bloque, agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes, acompañándolos en esta tarde de viernes 24 de julio. Y por supuesto, agradecemos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Alerta Oncológica y que va a desarrollar Francisco. Gracias, Mario. Oye, Mario, para cortar las listas de espera oncológicas que ha sido, ¿cómo se llama?, un drama nacional en los últimos años, desde hace bastante tiempo ya, eh, pero cada día se ha ido agravando más. Para enfrentar esta situación, el gobierno implementó un plan de emergencia le llamó el Plan Alerta Oncológica, que tiene varias connotaciones, pero además está respaldado por una inversión en recursos económicos de 154.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que se busca? Lo que se busca es garantizar que miles de pacientes con sospecha o ya con diagnóstico de cáncer inicien de una vez por todas su tratamiento al más breve plazo. Para desarrollar el plan se adoptaron 5 medidas claves. Primero, se entregaron facultades extraordinarias a las autoridades sanitarias a lo largo del país, de tal manera de eh, abarcar esto en diversos frentes y no todo centralizado en la capital. Segundo punto, derivación al sector privado si es que los hospitales públicos no tenían cupos disponibles. Tercero, agilizar las compras de fármacos, que siempre son lentas, ineficientes, etcétera. Se adoptaron medidas para agilizar las compras de los fármacos. Después viene un monitoreo centralizado. Uno dice, bueno, que estamos descentralizando y ahora el monitoreo lo estamos centralizando. Claro, hay un monitoreo centralizado para poder tener una visión de qué es lo que está pasando a lo largo de todo el país y en qué parte del país ir a concentrar los mayores esfuerzos que se requieran. Y un plan de contacto directo. A todos los establecimientos de salud se le dio la tarea de contactar a las personas que estaban en la lista de espera de su área de responsabilidad para agendar consultas y desarrollar un plan de trabajo con estas personas. Esto han pasado 90 días, Mario, desde que partió este plan oncológico, que a todo esto ha sido muy poco publicitado, ¿ah? Pero ya se contactó al 99,9% de los pacientes que están en lista de espera. O sea, están prácticamente todos contactados. Pero más importante que eso, de ese 99,9% que se contactó, ya hay un 95% de casos gestionados. ¿Qué significa que los casos estén gestionados? No significa que los casos están solucionados. Eh, Algunos no van a encontrar solución. Pero cuando se habla de 95% gestionado es que o se inició un tratamiento, o se realizó una cirugía, o se confirmó o descartó ¿cómo se llama? El diagnóstico, ¿ya? O sea, está trabajado y se sabe lo que hay que hacer o ya se está haciendo. En realidad es un gran avance, digo yo, para estos 90 días. Pero obviamente también hay detractores.
el Colegio Médico, otros gremios médicos, expertos de centros de salud, muchas autoridades sanitarias que estuvieron en los gobiernos anteriores de izquierda, de la época de Michelle Bachelet, de Gabriel Boric. ¿Qué es lo que dicen ellos? Ellos reconocen que ha habido un avance rápido en las cifras de gestión, pero critican, primero, que es un parche transitorio y no una solución de largo plazo. La verdad es que así es. Es una alerta oncológica, es un plan de emergencia. El plan es así. Ahora, eso no quita que si el plan es exitoso, se siga con otras enfermedades, con otros problemas y se siga tratar de avanzar en el tema. Lo otro que dicen, gestionar no es lo mismo que sanar. Efectivamente, pero para poder sanar, primero hay que hacer gestión. Si yo no hago gestión, si no pongo a todos los hospitales a trabajar, si no descentralizo, si no soy eficiente en la compra de los medicamentos, no voy a lograr sanar a los pacientes. Después hay una crítica ideológica. Dicen que esto es una privatización encubierta de fondos públicos que se deberían al sector privado. La verdad es que este encuentro que es la crítica más miserable que se le puede hacer al plan y a los esfuerzos que están haciendo muchas personas. Hay personas que, ¿cómo se llama?, están haciendo un esfuerzo tremendo, un esfuerzo personal tremendo por sacar esto adelante. A ellos lo que les importa es la ideología, una vez más lo demuestran, ¿eh? Es la ideología y no el ser humano. Y la otra crítica importante que hacen, o digamos masiva, es la crítica de equidad. Dice que hay brechas financieras y brechas territoriales que son persistentes. Efectivamente, no es muy difícil darle la misma cobertura a un habitante de Bisbiri, en el extremo norte del país, o en Caleta Tortel, en el Báquer, que a un vecino de Santiago que vive al lado del Instituto Nacional del Cáncer. Pero lo que el gobierno está tratando de hacer, y que yo lo felicito y me parece muy bien, es a buenas y primeras darle la mejor atención posible a la mayor cantidad de personas. Indudablemente cuando porque son del orden de 30.000 enfermos de cáncer, cuando esta brecha se solucione, a los que vayan quedando se le va a poder dar una mejor atención. Va a poder dedicarse a esas personas el sistema. Así es que yo quería conversar esto porque me llamó la atención, es poco conocido y la verdad es que es una cosa que ayuda tremendamente a aquellos que están enfermos de cáncer y no han tenido una solución a su problema. Francisco, mire, yo quiero rescatar dos conceptos que usted compartió con nuestros auditores aquí en su exposición. Uno, el de emergencia. Bueno, y lo declaró el gobierno antes, inclusive, de asumir, es un gobierno de emergencia, de emergencia, porque no hay ni un solo ámbito del quehacer nacional que no esté en crisis, ni uno solo. Y la salud es uno de esos ámbitos. La salud está en crisis, está en crisis. Y lo más terrible, queridos amigos, es que a pesar de que se le han inyectado muchos, pero mucho dinero, se le ha inyectado muchísimo dinero y aún así está en crisis. Entonces, eh, la crítica porque es de parche, que es transitorio, bueno, ahí es donde me voy al segundo concepto que destaco que mencionó Francisco, miserable. Hay que ser muy miserable cuando el gobierno está tratando de manera en condición de emergencia, de avanzar en la solución del problema de salud, hacer críticas tan, tan bajas como esta. Mire, y solamente a modo de comentario, vimos ahora hace poco, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue, Francisco? El martes, que cuando se discutió la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? La ley de reconstrucción, la ley miscelánea, eh, vimos unas intervenciones realmente miserables de diputados, ¿no es cierto?, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Bueno, es la característica de esta gente, queridos amigos, es la característica. Eh, no construir, destruir, todo es destruir, todo lo que hacen, todo lo que dicen, todo es negativo, todo es bajo, todo es bajo, todo es no aportar, no aportar una solución, sino que
Eh, bueno, como lo hemos dicho muchas veces, ellos son felices en el caos, en la convulsión, en las crisis. Ahí es donde ellos florecen. Entonces, les gusta esto, les gusta la crisis. Bueno, lo hemos conversado tantas veces, Francisco. Efectivamente, sí. Ellos viven de la crisis, del conflicto, de la, de cómo se llama, de la miseria de las personas que están más desposeídas y que no tienen ningún interés en ir a ayudarlos. Así es. Bueno, en todo caso, muy bien por lo que está haciendo el gobierno y que le siga yendo bien nomás. Si estamos en 90 días tomando medidas de este tipo, me imagino que va a pasar en un año más por Francisco. Ya, vamos entonces con el próximo tema que hemos titulado Mientras los pobladores esperan una solución. A ver, el día de ayer, 23 de julio, en el Mercurio de Valparaíso, el Mercurio de Valparaíso publicó un titular que decía: pugna por permisos de reconstrucción desata cruce entre Ceremi y el director de obras municipales de Viña del Mar. A ver, ¿y cuál es el problema acá? Que la reconstrucción del olivar se vuelve a encontrar con un nuevo obstáculo. Esta vez porque el señor director de obras municipales de la Municipalidad de Viña del Mar se niega a entregar permisos de construcción solicitados por el CEREMI de vivienda, aduciendo que ya se entregaron los permisos municipales. Claro, ellos se están refiriendo a los permisos por los cuales se autorizó la construcción a las constructoras San Sebastián Limitada y Social Arquitectura, que fueron desvinculadas en marzo por el actual Ministerio de Vivienda, acusándolas de estar construyendo casas que no cumplen con las mínimas normas. Lo increíble, queridos amigos, es que la Ley General de Urbanismo y Construcciones dice, comillas, no impide obtener más de un permiso de edificación en un mismo predio. O sea, perdón, y esto fue ratificado por nada menos que por el presidente de la Asociación de Directores de Obras de Chile, el señor Yuri Rodríguez. O sea, el señor director de obras municipales, hablábamos de miserable delante de Francisco, ¿no? Como que Esa era la palabra. sí, parece que como que le, 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 Le le viene este caso también. viene eso, le viene este término, ¿ah? Porque sin tener ningún motivo técnico ni legal, él está impidiendo. O sea, lo que decíamos antes, como es el título de esta crónica. Mientras tanto, los pobladores siguen esperando una solución, pues. Bueno, y solamente para terminar, digamos, la fundamentación, antes de ir al comentario, se ha hecho viral un video en donde el ministro, ojalá que todos nuestros queridos auditores lo vieran, un video en donde el ministro de Vivienda, don Iván Puduje, el fin de semana pasado, en una pausa al temporal, realizó un recorrido por las casas que estaban a medio construir ahí en el Olivar. Y yo lo vi, Francisco también lo vio, y es impresionante cómo a simple vista que la calidad de construcción era pero paupérrima. O sea, uno no puede imaginar, o sea, yo miraba esto y decía, pero no puede ser que eso sea la construcción de una casa. Bueno, por eso que Produje ha sido tan crítico y ha luchado tanto, ¿no es cierto?, por primero desvincular a estas empresas, ¿no es cierto? Él lo que quiere es votar todo lo que se ha hecho y construir como corresponde. Bueno, una vez más, yéndonos al problema que estamos comentando, una autoridad municipal pone problemas para que se construyan las casas de la gente que está esperando desde el mega incendio. ¿Qué le parece? Oye, oye, Mario, para los que somos más viejos, nos recordó las casas Copeva. ¿Te acuerdas tú de ahí por Claro, en la década de los 90 por ahí, unas claro, muy fallidas construcciones de casas? claro. Yo encuentro incomprensible cómo la autoridad municipal no se suma a la solución del problema y al revés, pasa a ser parte del problema. Eh, para mí es incomprensible. ¿Qué es lo que busca? ¿Una cuota de poder? ¿Ejercer esa cuota de poder? Él dice, no, yo soy la autoridad, yo soy el que da permiso, independiente de por lo que están pasando las personas, los damnificados que no tienen casa. ¿Cuánto tiempo llevan? 2 años y medio por ahí, una Claro. cosa así. Fue a principios del 2024 el incendio, estamos a mediados del 2026 y hay alguien que no le quiere dar un permiso de construcción. No, incomprensible. Eh, qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. Pero yo, ojalá, queridos amigos, traten
de ubicar ese video. A lo mejor Enzo nos puede ayudar en qué plataforma está. Yo no recuerdo si está en TikTok o en Instagram, pero no lo recuerdo ahora. Pero me llegó este video y ojalá que nuestros auditores lo pudiesen ver porque eh, es realmente impresionante cómo el ministro eh, toma esto, que no son paredes, querido amigo, son paneles. Son paneles que están sirviendo de pared exterior y el ministro los toma con la mano y los rompe, porque es una mezcla no sé, de un conglomerado y pluma Vic adentro. Entonces, a ver, está en Instagram, aquí lo tengo, sí, está en Instagram el video para que lo ubiquen. En el Sí, perfil del ministro. en el perfil del ministro, efectivamente, en el Instagram del ministro. Y el video se llama Despliegue en el Olivar. Por favor, ubíquenlo porque les va a impresionar la pésima calidad de lo que se está construyendo. Bueno, y ahí están las autoridades pasadas, ¿no es cierto?, que juraban que lo estaban haciendo bien, pues. ¿Cuánto habrá costado? ¿Cuántos millones y millones habrá costado a esa constructora? Nadie controló lo mal que lo estaban haciendo. Bueno, ese es el tema. Ese es el tema. Y vamos con el último tema de la pauta, pues, que hemos titulado El Instituto Nacional de Derechos Humanos debe ser eliminado. A ver, hay un titular de EMOL, noticia, ¿no es cierto?, el medio digital, que dice, lo voy a leer textualmente, dice, comillas, se le pasó la mano. Dos puntos, Espinosa, Partido Socialista, cuestiona visita del Instituto Nacional de Derechos Humanos a detenido por crimen de carabinero. Durante la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que fue anteayer, el senador Fidel Espinosa, integrante del Partido Socialista, criticó duramente la visita que funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos realizaron a Carlos Cancino, alias El Rana, uno de los imputados por el homicidio del cabo de carabineros Eugenio Naín, y quien disparó en Valdivia a dos carabineros cuando intentaron detenerlo. A raíz de lo cual, el sábado pasado falleció el cabo primero Marco Cosme al recibir un disparo en la cabeza, ¿no es cierto?, con entrada de proyectil por el rostro, con pérdida de masa encefálica. Bueno, terminó falleciendo el carabinero, un héroe más. Bueno, en esta intervención, el senador, el senador Espinosa. Espinosa, insistimos, del Partido Socialista, cuestionó que el organismo concurriera a constatar el estado de El Rana mientras el carabinero Cosme agonizaba. Y dijo textualmente, palabras del senador Espinosa, siendo de izquierda, siendo socialista, me llegó, me tocó. Creo que tienen que haber protocolos por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos que hagan que las cosas al menos sean ponderadas, distintas, que tengan un calibre. No puede ser, como dice el artículo, que en el mismo momento en que se está muriendo, que está perdiendo la vida un mártir de carabineros, en ese mismo momento el instituto esté tomándole el pulso para ver cómo está el que apretó el gatillo. Bueno, independiente de esto, la semana pasada, antes de que surgiese, digamos, esta visita del INDH a este criminal, las bancadas de diputados de la UDI y el Partido Nacional Libertario, recordemos que el Partido Nacional Libertario no forma parte del oficialismo, enviaron una carta al ministro de Justicia, don Fernando Rabat, en la que pidieron eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos a través de un proyecto de ley. Y dijeron estos parlamentarios, el INDH se ha convertido en un organismo capturado por los intereses ideológicos de un sector político en particular, vinculado al Partido Comunista. Ya no basta con impulsar una reestructuración profunda del instituto, ni modificar únicamente su actual sistema de gobernanza, sino que se requiere avanzar en su eliminación. ¿Y esto por qué se fundamenta? Nosotros, ¿cómo se fundamenta? En que nada de lo que hace el Instituto Nacional de Derechos Humanos no está en las leyes y reglamentos que nos rigen. O sea,
Este organismo fue creado en alguna oportunidad, justamente por motivos ideológicos, eh, para ponerle trabas a la democracia. Bueno, cada vez más se evidencia, ¿no es cierto? Pero cuando la evidencia, mejor dicho, indica que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se ha convertido en un organismo que nada aporta a la ciudadanía. Por lo tanto, o sea, por lo que estamos de acuerdo, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo que debiera ser eliminado. ¿O no, Francisco? De todas maneras, yo no le encuentro ningún sentido al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Lo único que hace es atornillar en contra de la buena convivencia, en contra eh, de volver al Estado de Derecho, de recuperar el normal funcionamiento del país. Quiero leer, lo vimos la semana pasada, pero quiero repetirlo para que lo recuerden nuestros auditores. ¿Qué es lo que dice el artículo de la ley 20.405 que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto al objetivo del instituto? El instituto tiene por objeto la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio nacional. No veo dónde fue que lo transformaron cuando dijeron tiene por objetivo la promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio nacional, y ellos lo transformaron en los derechos humanos de aquellas personas que atacan a Carabineros de Chile. Porque al final ahí es donde se concentra el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en los lugares donde, mientras más violencia exista en una manifestación, más concentrados están los veedores del Instituto Nacional de Derechos Humanos para asegurarse de que estos delincuentes no sean afectados por Carabineros, para impedir que Carabineros haga el trabajo que tienen que hacer. Es increíble, para mí es increíble cómo ellos sin ningún escrúpulo, sin ningún miramento, se ponen siempre del lado del delincuente. Nunca están del lado del grueso de la población, porque no es solamente la Bueno, autoridad, sino que es de la población. La gran mayoría de los chilenos quiere vivir en paz, quiere que no haya gente destruyendo las calles, etcétera. Oye, y como Mario, así para reforzar, voy a permitir recordar otra cosa del viernes pasado, que fue la muerte del guardia municipal Eduardo Lara, claro, producto de un incendio generado por manifestantes. ¿Qué hizo? Los veedores del Instituto Nacional de Derechos Humanos estaban con los manifestantes, estaban viendo lo que pasaba ahí para asegurarse que Carabineros no los fueran a afectar, no les impidieran su manifestación. El Instituto Nacional de Derechos Humanos sabía quiénes eran las personas que habían hecho ese incendio. Sin embargo, no participó, no se hizo parte, no se querelló, más allá de la señora Lorena Fríes, que hizo algunas palabras, ¿cómo se llama?, rimbombantes, pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos no hizo nada, porque al instituto lo que le interesaba era asegurarse que los manifestantes se pudieran seguir manifestando, que se pudiera seguir generando caos, o sea, que se pudiera lograr los objetivos de los comunistas, vivir en un caos, vivir en el desorden, vivir en la anarquía. Francisco, y tal como usted recuerda, el caso de este señor vigilante municipal que falleció en el incendio ahí en Valparaíso, la pregunta que nos hacemos, que le hacemos a los auditores, no sé tú a quién han sido afectados. ¿Quién de nuestros auditores que fue afectado por el estallido delincuencial alguna vez fue visitado, ¿no es cierto?, por gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos? Ninguno, ninguno, ninguno. Toda esa gente, ¿no es cierto?, que perdió sus trabajos, toda esa gente que se les quemaron sus negocios, eh, toda esa gente, los sacerdotes, ¿no es cierto?, que se les quemaron las iglesias. O sea, ninguno de ellos recibió a estos señores, ¿no es cierto?, con sus famosos chalecos y sus cascos, ¿no es cierto?, y toda su parafernalia. Llegó ahí a preguntar cómo estaban, qué necesitaban, si los apoyaban en las querellas. eh, o tal como dice usted, ellos están ahí en terreno, entonces ellos saben perfectamente, ellos podrían identificar a gente que ha cometido delitos, pero por supuesto ellos ahí hacen vista gorda. Entonces, no, 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 efectivamente ha perdido tanto el prestigio, ha perdido tanto la credibilidad que ya definitivamente no se justifica. Y lo último, ¿cómo decía la frase que en la misión del Instituto Francisco? La promoción y protección de los derechos humanos de las personas que habiten en el territorio de Chile. Ya, la pregunta es, ¿qué ley no tiene ese propósito?
Entonces, para eso tenemos los juzgados, para eso tenemos la justicia, ¿no? Para eso tenemos la Claro, no fiscalía. hay necesidad no hay necesidad que crear un instituto ¿Para qué? que más nos cuesta plata y que además echa a perder el sistema. Así es. Sí, en realidad yo estoy totalmente de acuerdo. Habría que hacerle imposible la transformación que habría que hacerle. En realidad lo mejor es... Sería interesante, Francisco, ¿no? No, mira, voy a fijar, no sé si hay alguna encuesta de estas que se hacen habitualmente, ¿no es cierto?, que le pregunte a la gente si está de acuerdo con eliminar, pero ojalá que alguna de las encuestas que se hace habitualmente le pregunte a la ciudadanía. Sería interesante ver, ¿no es cierto?, qué dice la ciudadanía al respecto. Ya, Francisco, ha llegado la hora de despedirnos de nuestros auditores. Señores auditores, muchas gracias como siempre, muy agradecido de habernos acompañado y si Dios no quiere otra cosa, nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos en realidad, no nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes. Así es. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,